dolorosas como el Gracias. Holocausto Sí, se me Hutu. escucha, Ahora presidente. interviene el asambleísta Rodrigo Coyaguazo. Vamos a Creo escuchar su que no. intervención. Escuchamos, señor asambleísta, por favor, Ya. siga. Gracias, presidente César. Muchas gracias. Bueno, primero, pues, saludar a todos los colegas asambleístas. Es en realidad mi primera sesión ya como principal, no como alterno, sino ya principal. Y durante estos meses que quedan, pues van a tener que un poquito aguantarme. En todo caso, pues gracias y voy a actuar como siempre lo he hecho. El, el ratificar, digamos, en este caso que la Asamblea Nacional conozca y ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Es algo imperativo, es algo necesario, porque en realidad la legislación nacional ya la venimos ejerciendo desde hace rato. Y por lo tanto, pues es algo como el resultado de lo que ya tenemos de nuestra legislación. En ese sentido, quisiera un poco expresar que lo de la imprescriptibilidad se está refiriendo básicamente a que no pierde vigencia o no pierde validez con el pasar del tiempo. Y no pierde vigencia y no pierde validez, ¿qué? Por un lado, pueden ser derechos y por otro lado, delitos. Y que estos delitos, obviamente, puedan ser sancionados. Creo que ese es el punto fundamental sobre el cual estamos tratando. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, obviamente estamos hablando que lesa es un ataque grave a los derechos humanos y que por su crueldad es un agravio, no solo a las víctimas concretas, sino a la humanidad como tal. Entonces, cuando hablamos de lesa humanidad, estamos hablando de esto. Y obviamente de manera sistemática y dirigida a determinados grupos. En este sentido, se han puesto varios ejemplos, algunos lejanos, como de los nazis, totalmente concordamos. Ya la asambleísta Solís planteó los casos que está pasando aquí en el país. Pero yo sí quiero recordarles que aquí, antes de que vengan los españoles, según algunos historiadores, haciendo una ponderación media de cuántos indios existíamos aquí en América Latina, en América en general, o conocido como el Abya Yala, era más o menos de 65 millones de personas. Y que luego de la venida de los españoles, de esos 65 millones, quedamos en 5 millones. Y esto ocurrió entre 1550 y 1700. ¿Acaso esto no es un holocausto? ¿Acaso no es un delito de lesa humanidad que aún nos deben los países que nos invadieron? Y que ese pensamiento y esa cultura colonial incluso hasta ahora se mantiene, en otras formas, pero se mantiene. ¿Cómo no recordar aquí un país vecino? Colombia. Colombia, donde en este momento hay 200,000 cuerpos sin identificar. Los falsos positivos que siempre se impulsaron ahí. Incluso la Fiscalía plantea que de 1998, la Fiscalía de Colombia, de 1998 al 2014, hubo 2,200 ejecuciones en el tiempo de Álvaro Uribe. Y esto dirigido a grupos políticos, grupos étnicos, etc. Entonces, todo este tipo de cosas, por eso es que nosotros no quisiéramos ser, no como los colombianos, sino como Colombia, como ese Estado que persigue y acaba con su población por el hecho de tener
una identidad política diferente a quienes están gobernando en el Estado. Es necesario decir que en la Constitución, en nuestra Constitución, que es del 2008, ya nosotros nos adelantamos. Algunos no querían, pero nosotros ya en el artículo 80 se plantea las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos serán susceptibles de amnistía. Nosotros, en la Constitución, ya pusimos aquello. Por lo tanto, nosotros nos hemos adelantado y por eso siempre decimos esta Constitución está adelantada y es un ejemplo a nivel de América Latina y del mundo. Si revisamos el COIP, en el COIP del artículo 79 al 88 ya se plantea los delitos contra la humanidad y ahí se plantea lo del genocidio, lo del etnocidio. Por ejemplo, el genocidio tendrá una sanción de 26 a 30 años de prisión. Igual el etnocidio de 16 a 19 años, el exterminio de 26 a 30, esclavitud de 22 a 26, y así podríamos ir describiendo los delitos contra la humanidad. Pero ya más específicamente, en el artículo 89 del mismo COIP, se plantean los delitos de lesa humanidad. Se habla sobre la ejecución extrajudicial. Aquí el problema, alguien escuché que hablaba de los jóvenes de Alfaro Vive en esos tiempos. O sea, aquí el problema no es pues de que si cometieron un delito, yo no estoy defendiendo, si cometieron un delito, pues, ¿qué tenían que hacer? Investigarles, cogerles la policía, ¿no es cierto?, a ellos, dar a la autoridad pertinente, el juez que determine la sanción respectiva. Pero ¿qué es lo que se hizo en los tiempos de Febres Corderato? Lo que hacían es no, sino dirigir, ¿no es cierto?, como muchos, por ejemplo, el de Consuelo Benavides, que no es que le investigaron, no es que le pusieron ante la autoridad, sino simplemente le mataron. Eso es una ejecución extrajudicial. Entonces, esto está en nuestro COIP. La esclavitud, se plantean los desplazamientos forzados o la privación ilegal o arbitraria de la libertad. Aquí tenemos presos políticos, perseguidos políticos. Y esto nosotros ya nos adelantamos en el COIP. Algún rato este COIP se tendrá que aplicar contra aquellos que hacen. Y lo más cercano, con respecto a octubre, cuando el movimiento indígena, cuando el movimiento popular, la ciudadanía se levantó contra un atropello que era incrementar los precios de los combustibles y el pueblo le dijo no. Entonces ahí incluso el movimiento indígena planteó hacer una demanda contra los delitos de lesa humanidad que se dieron en ese entonces. Qué bien que ahora vayamos a aprobar este convenio que nos va a permitir hacer que se respeten los derechos humanos y por lo tanto no haya desde el Estado una acción sistemática para terminar con actores políticos, con pueblos o nacionalidades, con colectivos o expresiones que piensen diferente al Estado o al gobierno o a un grupo político. Por esto, pues, presidente, me parece interesante y con mucho gusto, en esta principalización, que es mi primer día de actuación, pues, voy a aprobar, voy a decir sí a este convenio. Gracias, presidente. Hemos escuchado ahí al asambleísta Rodrigo Coyaguaso, asambleísta nacional, quien dijo que participará ya en calidad de principal. Tiene la palabra el asambleísta Juan Cárdenas. El asambleísta Rodrigo Coyaguaso suscribió el documento elaborado por la Comisión de